sí, vamos a dar inicio a nuestra primera entrevista del día de hoy. Para esto le damos la bienvenida. Estamos ya con nuestra coach, Jessica Llerena. Bienvenida, Jessiquita. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Ay, no, aquí súper contenta. Qué bueno. Mi reina, y hoy para hablar acerca de un tema súper interesante. Vamos a hablar acerca de la actitud que transforma. Cómo iluminar tu entorno con tus acciones. Ay, sí, y es un tema súper lindo, ¿no? Si nos ponemos a ver cómo la actitud puede transformar entornos, ambientes. Y estoy segura que a lo mejor ahí en casa, acá, hemos podido ver personas que ni bien llegan, cambian el entorno, ¿no? Se siente más alegre, más calmado, más positivo, o incluso de repente también como más pesado, puede ser. Exacto, y creo que todos en el día a día lo hemos vivido. Hay personas que llegan a un lugar y tal cual como se dice, o sea, puede sonar gracioso, pero sí iluminan el ambiente. Es como que llegan y llegó la alegría al lugar, y no en el mal ámbito, ¿no? De que sea la payasa o que sea el payaso, sino de que simplemente sientes como que una energía muy bonita, sientes algo muy bonito, una vibra muy interesante por parte de esa persona, como por parte de otras personas. No necesariamente es fea o negativa, pero sí es baja, es triste, es una energía, o simplemente que ni te enteraste que llegaron, ¿no? Sí, exactamente. Y justamente son estas personas que tienen esta energía bonita, alegre, las que finalmente logran iluminar esos entornos, porque te contagia, ¿no? La energía, la actitud es contagiosa. Exacto. Entonces, si tú entras con una buena energía, muy llena de vibra, con una energía alta incluso, puedes ser capaz de transformar esos entornos. ¿Por qué? Porque uno, lo contagias, dos, lo llevan, te miran y quieren ser como tú, ¿no? Entonces, es interesante ver con qué actitud nosotros afrontamos las diversas circunstancias que ocurren en nuestra vida, ¿no? Nosotros puede que ocurran muchas cosas a nuestro alrededor, pero somos quienes elegimos cómo queremos que sea nuestra vida, cómo queremos actuar frente a esas dificultades, a esas circunstancias, y ahí está en esa elección la actitud que queremos. Exacto. Entonces, justamente, por ejemplo, se habla de que la actitud, por un lado, es la elección. Uno, nosotros escogemos, elegimos qué actitud queremos tener. ¿En qué medida la actitud que yo tengo me ayuda a avanzar, a estar en un entorno bien con mi familia, en mi trabajo? Por un lado tenemos eso. Por otro lado, también la actitud es energía en movimiento. Tiene que ver mucho con el cómo pensamos, lo que nos va a llevar a cómo sentimos y por ende también a cómo actuamos. Muchas veces las personas se quejan de los resultados que obtienen en sus vidas y tiene que ver mucho también con el nivel de pensamiento que tenemos, con el tipo de pensamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es aquello que estamos pensando que nos lleva a sentirnos y actuar de determinada manera? Entonces, ahí podemos hacer justamente este análisis, ¿no? ¿En qué medida este pensamiento me ayuda? Y cómo puedo yo cambiar mi actitud, cambiar mi pensamiento para poder contribuir al resto, por ejemplo. De todas maneras, esto que me comentas es súper importante, porque esto de que es contagioso, definitivamente es contagioso, porque cuando tú tienes una buena actitud, cuando tú tienes, por así decirlo, ¿no? Estás vibrando alto, estás con una buena actitud, se contagia. O sea, simplemente tú, si has tenido la oportunidad de juntarte con una persona que tenga una actitud positiva ante todo, y ojo, hay que aclarar eso también, creo, mi querida Jessiquita, que es importante, esas personas que siempre iluminan los ambientes y todo, no es porque tengan una vida color de rosa o que no tengan dificultades. O sea, a todos nos pasa, siempre tenemos problemas, pero ellos encuentran la forma de tratar de verlo desde el punto de vista de que al final todo se va a solucionar, ¿no? Sí, y no se trata de un optimismo todo el tiempo. Efectivamente, las personas con buena actitud no significa que siempre les va bien, no significa que no tienen obstáculos, ni retos, ni desafíos que afrontar. Al contrario, es como ellos miran ese panorama, ¿no? ¿Cuán difícil puede ser este determinado desafío? Y si lo miro con ganas de avanzar o con ese bloqueo de que, uy, no,
¿qué cólera? ¿Cómo me va a pasar esto? Entonces, esta es una gran diferencia que tienen estas personas que iluminan entornos, ¿no? Como que tienen ya esa práctica o de forma muy natural, simplemente han mirado como que, ¿qué puedo hacer mejor con esta situación, ¿no? Entonces, también mucho tiene que ver el tipo de pregunta que nos hacemos. Si ese tipo de pregunta nos invita a avanzar o nos invita a retroceder o a estancarnos. Entonces, el tipo de pregunta es interesante porque también te va a llevar a que tengas una actitud bastante más alegre, que, como bien dice el tema de hoy, ilumine esos espacios, esas ganas. Y por eso tiene esa actitud y que dices, ay, yo quiero ser como... O qué hace esa persona para que tenga esa luz. Exacto. Y la idea es, como en todo, ponerlo en práctica. Y entre más se practique, más maestros somos de eso. Exacto. Y luego ya, mientras más vamos practicando y practicando, ya es como que se te hace un hábito, ¿verdad? Y ya simplemente eres así porque ya, o sea, te acostumbraste a ser así y simplemente no tienes otra forma de vida. Es tu forma de vivir, ¿verdad? Sí. Y también tiene que ver mucho con el tema de la coherencia, ¿no? ¿Qué tanto lo pongo en práctica? Porque hay personas que dicen, no, sí, yo tengo una actitud súper buena, pero luego en el fondo, en casa, a lo mejor están apagados, o es como que esa fachada que queremos mostrarle, pero que no necesariamente estás, y que finalmente te hace daño. Hay veces que la persona puede estar apagada por dentro, pero intenta mostrar esa luz hacia afuera, pero tarde o temprano no se ve como que esa coherencia, ¿no? La idea es que tú ilumines tu ser interior, que estés bien contigo, para que desde ahí también puedas ser coherente y transmitirlo de una manera bastante más natural, genuina. Y es ahí cuando está esta magia, que no es magia, ¿no? Pero es como energía que dices, wow, eso es lo que quiero. Definitivamente, esto que dices es súper importante, el que sea genuino, porque muchas veces tratamos de actuarlo y se nota actuado, se nota que no está siendo natural y se siente incómodo, ¿no? Porque está siendo una persona como que está en una obra de teatro, así disimulando, fingiendo, y en algún momento este papel, esta máscara se va a caer porque no es sostenible con el tiempo, ¿no? Entonces la idea es que sea genuina. Entonces, ¿por qué no empezar a trabajar desde ahora, ¿no? Poder empezar a trabajar desde ahora en todos estos pequeños consejos que nos vas dando, Jessiquita, para poder ya cerrar el año y empezar el 2026 empezando a ser estos seres de luz, ¿no? Efectivamente. Y como decía hace un momento, hay circunstancias bajo las que nosotros no tenemos control. No podemos cambiar lo que pasa afuera. Pero lo que sí podemos es cambiar nuestra actitud y cómo queremos afrontar determinadas circunstancias. Hay un libro que es muy bonito que se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. En este libro te muestra cómo este señor estuvo en los campos de concentración nazis por un periodo larguísimo de tiempo. Cómo le quitaron su libertad, cómo le quitaron su familia, cómo le quitaron en ese momento su tesis, en fin. Y todo el esfuerzo que había hecho y simplemente estaba pues metido en estos campos. Y él decide ver la vida con optimismo por un lado, pero él escoge cómo quiere sentirse ante determinadas circunstancias. El mundo en ese momento era recontra difícil, él no podía hacer nada. La actitud con la que quería afrontar esas circunstancias, elegir el tipo de pensamiento que tenía, que de alguna manera alimentaba a sus emociones y por ende actuar. Él es uno de los sobrevivientes de estos casos y luego creador de la logoterapia. Wow. Entonces, claro, luego te pones a pensar y dices, ¿no? ¿Cómo hay estos casos de tanto dolor, de tantas dificultades? Exacto. Y que él haya sido una de las personas que de alguna manera haya iluminado a su entorno y haya podido salir sobreviviente y que además después haya podido compartir todas estas experiencias, aprendizajes que te invitan a ver la vida de esa manera, ¿no? ¿Cómo puedo yo, con lo que me pasa, tener una actitud bastante más positiva, si queremos decirlo positiva, más alegre, más de gratitud? Porque también muchas veces nos quedamos en la forma en cómo
nos pasan y nos quejamos, en vez de agradecer, en vez de decir, bueno, hoy tengo esto, quizás me falte, sí, pero ya lo tengo. Okay. Entonces, ¿qué puedo tener más o qué más cosas puedo hacer? Y con esas preguntas, ¿no?, que te invitan a futuro, es cuando la actitud entra. Exacto. Y entonces miras la vida con bastante más agradecimiento, con bastante más positivismo, con más ganas de crecer. Y en esos tipos de preguntas, en esos pensamientos, es cuando sale esa actitud de verdad. Claro. No se trata de, ay, vamos a luchar, ¿no? Es porque no es una lucha, y si nos ponemos a pensar aquí en la palabra lucha, es como un enfrentamiento, es como que hay algo malo. En cambio, es importante también identificar qué palabras nos suman. Exacto. Y desde ahí también poder cambiar esto, ¿no? De todas maneras, qué importante. Mira esa historia que nos cuentas. ¿Cómo me comentas que se llama el libro? Para que también lo tengan en cuenta ahí en casa. El hombre en busca de sentido. El hombre en busca de sentido. Lo tengo que poner ahí en mi lista para mi amigo secreto, porque me parece buenísimo esto que nos comentas. Mira, una persona que, si bien es cierto, todos pasamos diferentes dificultades en el día a día, pero esta persona estaba, estoy completamente segura, pasando dificultades muchísimo más grandes, muchísimo más severas, pero tuvo aún así la resiliencia de poder sacar lo bueno de esto, de poder mantenerse y sostenerse, y estoy segura que en gran parte él pudo salir de todo esto gracias a esa buena actitud que tuvo ante las determinadas dificultades que pudo estar pasando. Y eso es lo que tenemos que aprender y resaltar en el día a día, no ser los constantes víctimas que muchas veces somos, ¿no? Voy a decir, no, pero es que no tengo esto, no, pero esto, no, y solo nos centramos en lo negativo, y ir un poquito más, así lo que tú nos comentas de la gratitud, ok, sí, no tengo esto, pero tengo esto otro, y tengo esto otro, y tengo esto otro, y allá afuera hay cuántas personas que quisieran tener una de esas cositas que nosotros tenemos. Y de hecho tiene también que ver mucho con el tema del enfoque, ¿no? Aquello en lo que te enfocas finalmente es lo que traes a tu vida. Si te enfocas en todas las cosas malas, tarde o temprano vas a estar con esa mirada. En cambio, si te enfocas en todas las cosas buenas que ya tienes, vas a sentirte bastante más pleno, bastante más lleno, y entonces con esa actitud nuevamente puedes afrontar cualquier desafío porque tienes las ganas, tienes la fuerza. Incluso, si te das cuenta, cuando nosotros hablamos de cosas lindas que ya tenemos, nuestro lenguaje corporal cambia, tu energía cambia, entonces tienes más fuerza que solo como que, ay, voy a ser positivo, voy a ser positivo. Entonces con eso no es suficiente, es como escucharlo, sentirlo y desde ahí pues justamente poder actuar. Esa actitud es importante en la medida en que la sientas también en tu cuerpo y cómo decides tú incorporarla. De repente repetirte muchas veces algún tipo de palabra, de repente fortalecer algún tipo de movimiento que invite a que tengas esa predisposición. Entonces, la idea aquí es que nosotros podamos ser conscientes de cuál es la actitud con la que vivimos la mayor parte del tiempo y cuál es aquella actitud que me gustaría tener. ¿Qué es lo que necesito para poder tener determinada actitud? Y aquí, por ejemplo, algo que nos ayuda mucho es identificar y ver cuáles son aquellas personas que cuando entran a la sala están iluminando. ¿Qué características tienen esas personas? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo se desenvuelven? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que dicen? Porque todo lo que sale de nosotros finalmente es lo que está adentro. Exacto. Entonces, poder analizar, ver, investigar qué es lo que están haciendo ellos y desde ahí decir, a ver, yo también puedo hacerlo. No significa que copiamos, puede ser una especie de modelo a seguir, ¿no? ¿Qué cosas bonitas tienes tú que yo también las puedo incorporar en mi vida? Claro. Para que tú también, porque finalmente todos estamos contagiando todo el tiempo. Exacto. Diferentes emociones, diferentes actitudes, y la actitud también a lo mejor sí tiene que ver con esta parte de la energía, es contagiosa. ¿Qué es lo que te gustaría contagiar en tu casa, en tu trabajo, a tus hijos? ¿No? ¿Cuál es esa actitud con la que te levantas y la que decides tener en tu día? Exacto, porque muchas veces en casa lo podemos ver si el jefe de familia o la jefa de familia, sea cual sea el caso, se despiertan con una mala actitud, es como que ya contagiamos a todos y
todos están de malas. Pero si tú ese día, no sé, te soñaste con lo que más querías, con un sueño maravilloso y te despiertas con una actitud súper positiva, bonita, de pronto todos están felices también y eso lo podemos ver en casa y no me dejarán mentir, familias, que esto sucede. O sea, pasa así en nuestra casa, en nuestro entorno pequeño, ¿por qué no va a poder suceder también en nuestros entornos más grandes, como laborales o en nuestros círculos sociales, ¿no? Y aquí viene algo importante apoyando este comentario, porque justamente la persona que tenga más peso a nivel energía, emoción alta, va a ser la que finalmente contagia. Entonces, si en casa, por ejemplo, es la mamá la que mayormente tiene esta energía, esa vibra, yo lo llamo así, ¿no? Pero en realidad es como, si tú estás bien, tu entorno va a estar recontra bien. Pero si tú estás mal, entonces igual el entorno se va a contagiar de esa energía. Entonces creo que es importante identificar cuál es esa persona que tiene como mayor fuerza, tanto en casa como en el trabajo, y no siempre tiene que ser el papá o la mamá. De repente hay hijos que están en casa y que de pronto pues, tienen la posibilidad de transformar tu hogar y es como que esa pequeña personita de luz, ¿no? De suficientemente calma o de repente de energía así como de activadora. Porque, ojo, no se trata de siempre estar como pilas, alegres, sino que son personas que de repente te transmiten calma. Exacto, exacto. Y eso también tiene que ver mucho con el tema de la actitud. Es una actitud de luz transformadora porque te calma el ambiente. Claro que a través sí. de sus palabras, a través de sus gestos, de sus conversaciones. Entonces tiene esa fuerza suficiente para transformar tu entorno. Exacto. No, sí, tal cual como lo comentas, mi querida Jessiquita, y estoy seguro que muchos de nuestros televidentes se están sintiendo identificados y sabemos de que por más que podamos ser jefes de familia, a veces son los hijos. Hay algún hijo en especial que tiene esta cualidad un poquito más desarrollada y ellos son los que truenan los dedos y cambió absolutamente todo el ambiente, la mesa, cambió absolutamente todo, ¿no? Sí, efectivamente, y en los trabajos pasa igual, no siempre es el jefe claro. o el gerente, que de alguna manera, sí, porque como que es el que lidera, el que es el responsable, pero no es que siempre sea él. Puede ser alguien miembro del equipo que tenga la energía suficiente, las ganas, esa actitud siempre, ¿no? De, a lo mejor, como te decía, de calmar el entorno, de ponerle ganas, de buscar esa mirada bastante más retadora. Entonces hay muchas personas que pueden, y todos, de hecho, todos podemos ser esa persona que transforma el ambiente en la medida en que lo decidimos. Eso, y justamente hacia eso iba mi pregunta ahora, Jessiquita, y es, si bien es cierto puede ser algo innato con lo que una persona nace, pero también puede ser algo que aprendemos a desarrollar. ¿Hay algún límite de edad? De repente hay personas que nos están viendo mayores y dicen, ay, no, yo ya pasé los 50, a mí ya que me van a hablar de esas cosas, yo ya no, ya. ¿Hay algún límite de edad o no hay límite de edad para poder volverte una persona que pueda ser esa persona que de repente le dé esa luz que ilumine su entorno, ¿no? En realidad no hay límite de edad porque justamente, por ejemplo, hay jóvenes que andan agotadísimos, cansados, aburridos de la vida, que ay, no, que para qué, que esto, que el otro. Y hay adultos mayores que tienen toda esa actitud, esas ganas de vivir, que le encuentran ilusión en todo. Entonces yo creo que tiene que ver mucho más con el poder de decisión. ¿Cómo quieres tú que sea tu vida? ¿Cómo quieres tú que sean tus días? ¿En qué medida te aporta la actitud que estás teniendo el día de hoy para avanzar? ¿No? ¿En qué medida te sirve esas quejas, ese desgano? Porque dices, ay, no, sí quiero hacer ejercicio, ¿no? Pero estoy como que tirado. No, sí, pero ay. Entonces, ¿en qué medida eso te aporta? Y bajo ese análisis decir, ya, ¿hasta cuándo? ¿No? Ya hasta hoy día me tiro a la cama. Pero a partir de mañana no tienes que hacer los cambios súper radicales ni fuertes. La idea es que la constancia crea estos cambios. En la medida en que más lo practiques, en la medida en que más alimentes tus pensamientos, tus actividades, va a hacer que tú de alguna manera también te transformes. Ok. Entonces no hay edad, es para aquella persona que sí lo decida, lo quiera y pues simplemente dé ese paso, ¿no?
Definitivamente, y lo has escrito tal cual como es, ¿no? Porque vemos jóvenes que deberíamos, no sé, asumir en teoría, ¿no? De que ahí son jóvenes, la vida recién está empezando para ellos, deberían estar con toda la buena vibra y toda la buena latitud y son los más apáticos, o en estas fechas, no, hay la Navidad, están todos aburridos, pero las personas mayores hay muchas, yo, bueno, puedo poner de ejemplo a mi papá en particular, que es una persona que yo admiro demasiado porque ni yo creo que tengo ese poder de ante las dificultades o determinados momentos, transmitir esa calma, ese, ok, sí, pero hay que fijarnos en esto bueno y fijarnos en esto otro, y es para mí un sacudón, ¿no? Y digo, ok, hay que aprender de lo bueno hay que aprender y hay que contagiarse de eso, ¿no? No hay que contagiarse de lo malo, hay que contagiarse de lo bueno. Efectivamente, y si aprovechamos a este tipo de personas que nos enseñan finalmente, porque las miramos como, ay, qué bonito, yo quiero ser como ella o yo quiero ser como él, ¿no? Incluso habrá personas que de repente sientan ese fastidio de que, ay, ¿por qué él es así y yo no? Puede haber, claro. En esos casos, de repente decir, a ver, ¿qué me está enseñando esta persona? ¿No? ¿Qué estoy sintiendo yo? ¿Qué es lo que me gustaría sentir? Entonces, tomar acción. Okay. Pequeños pasos te van a llevar a esa gran persona. Y no significa que sea... que esté mal, que sientas eso. Al contrario, es algo que te está moviendo por dentro y que te está hablando y te está diciendo, toma acción, muévete. Si deseas eso, hazlo, ponlo en práctica, muévete, ¿no? Porque a lo mejor, bajo otra perspectiva, otro enfoque, puedes tú llegar a ser esa persona. Definitivamente. Pero con tus propias características, desde luego. Exacto, siendo auténticos, pero tenemos que modificar algo ahí. Tampoco piensen que vamos a dormir y vamos a despertar al día siguiente y ya se hizo la magia. Hay que trabajar en esto, Jessiquita. Sí, y por ejemplo lo que tú dices es, hoy amanezco y digo, ¿no? Hoy mi día va a ser fantástico. Ya está, yo lo estoy decidiendo. Y bueno, te cuento un poquito. A mí me pasó en algún momento, dije, hoy mi día va a ser genial. Entonces salgo, me fui a trabajar, perfecto, regreso a mi casa y de nuevo a trabajar. Y en ese trayecto veía un volquete, un carro de estos camiones, ¿no? Atrás, y yo miraba y decía, está tan cerquita, me va a chocar. Está tan cerquita, me va a chocar. Y en eso, pues efectivamente se siente el golpe, el impacto. Wow. Y yo el susto, que el corazón así como que, ay no, destrozo el carro y ahora. Y tenía que llegar rápido a una reunión. Claro. Y en esos momentos recordé como que tú decidiste que tu día iba a ser estupendo. Entonces, claro, en otras oportunidades hubiese bajado y hubiese dicho, oye, ¿qué pasó? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? ¿No? Que pueden ser reacciones diferentes en base a las circunstancias, en base a tu día. Pero en ese momento era como que calma, calma. Primero mira qué ha pasado, cuán fuerte ha sido el impacto. Obviamente el susto y toda esta tensión no se va. Sin embargo, luego sí la actitud con la que hablas con el conductor, con la que te pones de acuerdo y con la que llamas a la oficina, espérenme, y luego abordas la reunión de una forma muy natural. Créeme que ese día para mí es una lección que hasta el día de hoy me acuerdo. Excelente. Y digo, ¿cómo pude ser capaz de poner en práctica? Porque es un reto. Claro que y le sí. pasa a muchas personas, incluso, por ejemplo, que asisten a retiros espirituales, ¿no? Así es. Sales de un entorno muy bonito, muy pleno, muy de oración, muy sano, y te dicen, prepárate para lo que va a venir ahora, porque esta semana va a ser aún más retadora. Exacto. Y sales a ese entorno, entonces hay una lucha, un diálogo, un conflicto interno en el que estás poniendo tu mejor actitud. Así y de es. pronto más difícil se te pone el entorno. Y entonces ahí está en cuán perseverante eres de decir, no, yo escogí, yo quiero y necesito. Entonces, como ya lo escogiste y estás comprometido con ese cambio, Así es que es. pueden haber obstáculos, pero igual decides ver ese lado bueno, ese lado de gratitud, y bajo estas circunstancias, pues escoges, ¿no? Así Entonces es. ahí está en ese poder de elección, porque cuando uno lo escoge, más cosas difíciles pueden ocurrir y entonces son esos retos que te invitan a ponerlo en práctica. Claro que sí, de todas maneras, ya saben, miren, es el poder de la actitud el que va a hacer que podamos iluminar el lugar donde entramos o donde no. Mi querida Jessiquita, ¿qué
Interesante entrevista, de verdad agradecerte el poder iniciar la semana así, de esta forma. Estoy segura que hemos podido ayudar a muchísimas personas que están en casa y que se han quedado meditando por ahí. A ver, estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, ¿qué vamos a corregir por aquí, qué vamos a corregir por allá? Y por supuesto, para todas las personas que quieran contar con tu asesoría, que quieran contar con tus talleres, cuéntanos un poquito cómo es que pueden ponerse en contacto contigo. Sí, claro. Me pueden encontrar en mis redes sociales como @JessieErenaCoach o como la empresa Alumbra Coaching y al número de celular que es el 959-391129. Para el próximo año ya empezaremos a lanzar algunos proyectos que este año los hemos trabajado y que ahí ya les iré contando. Excelente, y nos los tienes que contar aquí, ¿no? Día más. De todas maneras. Claro que sí, mi querida Jessiquita. Muchísimas gracias, que tengas un bonito feriado, que tengas un bonito inicio de semana, Jessiquita. Gracias por estar aquí. Muy bien, mis queridos amigos, ahora sí, nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con mucho más en el programa.